Se viene el superclásico del fútbol argentino entre River y Boca, Boca River, y en esta ocasión van a ser 7 días muy importantes, en realidad emocionantes por la Copa Libertadores, pero nosotros no nos vamos a enfocar en el plano del fútbol, sino que vamos a hablar de las emociones, de cómo lo vive el hincha, porque sin dudas va a ser importante, y cómo lo vive hoy el argentino de una manera hasta enfermiza, podríamos decir. Por eso invitamos al licenciado en psicología Leandro Peiretti, y para sacarnos ciertas dudas de justamente de ese comportamiento que hoy vive un hincha apasionado. ¿Hay alguna, qué tal, cómo le va, licenciado? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Bueno, un gusto de estar con ustedes. ¿Hay alguna explicación de esto, de que por qué cambia el estado de ánimo de un partido de fútbol en la persona? Yo creo que siempre en estos casos hay que hablar caso a caso y de cuál es el grado de implicancia subjetiva que pone cada hincha o cada persona en el juego en sí. El fanatismo es un término complejo, si se quiere, desde el punto de vista psicológico, que se relaciona directamente con los fenómenos de masa. En ese sentido hay como una especie de contagio y de emociones en común del grupo que es hincha de un determinado equipo de fútbol. En ese sentido se ponen muchas cosas, hay mucha pasión en juego y muchas emociones que un poco responden a lo que son las emociones en común del grupo y otro poco lo que es lo personal de cada uno puesto en juego ahí. Claro, hoy hablamos del estado de ánimo que puede durar varios días. Esto ya es como que no sería normal. No sé si hablarlo en términos de patológico o normalidad, no me parece correcto, sobre todo si no nos enfocamos en cada caso, ¿sí? Lo patológico, lo normal, hay que determinarlo en cada persona y en cada situación. Lo que sí es cierto que muchas veces el fanatismo o el estado de ánimo, cuando está enfocado en un solo aspecto, en general tiende a esconder otras cosas y que por ahí se le pone tanto ímpetu, si se quiere, o tanta pasión o tantos emblemas en ese partido que por ahí cuando cae eso es como que desnuda otros aspectos de la personalidad y suele tener como resultado un ánimo de bajo excesivamente, un estado de ánimo excesivamente bajo. Es normal que digamos jugamos, perdimos, ganamos, cuando en realidad es ganó Boca, ganó River, perdió River. Bueno, ahí se ponen en juego otro fenómeno psicológico que es el tema de las proyecciones y el ver en el fanatismo por el equipo o en el ídolo como si fuera parte de uno, ¿sí? Está bien, es un poco lo que nos genera el deporte en sí y lo que nos generan algunos fanatismos o algunos, el tener idealizadas determinadas cosas. No está mal sentirnos parte de algo a pesar de que no seamos los principales protagonistas, pero sí existe un placer, si se quiere, en lo que es ser el espectador y en lo que es sentirse representado por un determinado equipo. En ese sentido, como uno se siente representado, tampoco no es tan loco, si se quiere, pensar en el hecho de que uno se sienta mal cuando ese equipo nos representa mal o cuando no podemos ser poseedores del triunfo. Bueno, hoy esa chicana de la broma después de un partido de fútbol, no solamente del hincha de Boca y de River, pero en este caso puntual, haga perdido ese tipo de esencia, teniendo en cuenta que se ha hecho hasta violento. Hoy cuesta hacerle burla, entre comillas, a una persona después de un resultado de fútbol, porque justamente puede reaccionar mal la persona, y lo hemos vivido que ha reaccionado mal una persona. Sí, ahí nos enfrentamos con varias cosas que ya estamos hablando de fenómenos sociales un poco más complejos que tienen su tinte psicológico, si se quiere, y que tienen su contenido digno de analizar y que nos compromete un poco a todos. Por ahí el tema del fanatismo por un equipo o por un ídolo o por lo que sea, tiene por ahí de bueno el hecho de que nos iguala o nos genera un cierto lazo entre todos que compartimos la misma idea, y en ese sentido hasta podríamos pensar en lazos hasta amistosos o hasta si se quiere, de cierta afinidad muy grande con el otro por sentir o pensar más o menos parecido a lo que yo pienso. Eso es más o menos la parte sana y la parte positiva del fanatismo. Después nos enfrentamos con otra cuestión que tiene que ver con un fenómeno más amplio, que es el fenómeno de la violencia, donde se termina pensando que porque es diferente lo que yo pienso, es digno de atacar. Y se produce una clausura discursiva, por eso es que el chiste deja de tener su efecto, por eso es que la broma una ofensa. se convierte en una ofensa y una excusa más para la violencia.
Ahí lo que está en tela de juego no es precisamente el fanatismo por el equipo de fútbol, o no es precisamente el pensar en conjunto con otra gente que piensa o siente igual por un equipo o por un ídolo, sino que lo que está en tela de juicio y lo que hay que valorar y analizar desde diferentes ámbitos es el tema específico de la violencia. ¿Eso ya sería un problema social, de la intolerancia? Exacto, de la dificultad para tolerar lo diferente y del error de pensar o de sentir que como es diferente, como no comparte mi misma ideología, es digno a atacar, lo cual es una cuestión muy grave y que atañe ya específicamente a una dificultad del lenguaje, si se quiere, o del discurso, que no nos permite llegar a una dialéctica con el otro, donde se respetan las diferencias personales y donde se respeta la ideología del otro, sino que todo es cualquier cosa es una excusa más para la violencia y para la agresión. Y las redes sociales, teniendo en cuenta que nosotros por ahí, para no hacer alusión a una persona en sí, nos enfocamos y escribimos en nuestro perfil una burla indirectamente hacia alguien y comienzan los comentarios al respecto. Sí, bueno, en ese caso en particular, quiero hacer la aclaración, en ese caso en particular, la red social, si se quiere, está al servicio de una violencia por ahí un poco más simbólica, que no es tan grave, si se quiere, como puede pensarse en una violencia física, que es lo que se ha llegado a ver en los partidos de fútbol, específicamente entre los hinchas. Pero yo creo que la red social en sí no es ni mala ni buena, es una característica de nuestra época. La red social está presente, no creo que sea valorable el rechazarla o el atacarla. El tema es qué se hace con la red social y qué aspectos por ahí más vulnerables de la personalidad deja en juego. Y los medios de comunicación, de ver permanentemente las burlas o ver el partido y compenetrarnos en eso como para seguir con la carga emocional. Yo creo que por ahí hay que relativizar algunas cosas y hay que devolverle al chiste por ahí el lugar que tenía, en el sentido de hacernos reír y que no se convierta en una agresión hacia el otro, sino simplemente un motivo más que nos dé alegría, ¿sí? Y el de relativizar incluso el mal trago, que a nadie nos gusta perder, así que hasta relativizar el mal trago y no darle una dimensión de burla o de agresión. Y cuando pasa esto, insisto que hay que analizar el fenómeno más en profundidad e irnos a las causas específicamente y a por qué cada persona lo toma de ese modo o qué es lo que queda descubierto a partir de este hecho en sí. Licenciado, se vienen 7 días que van a ser emocionantes. No sé si es la palabra emoción, cuando mezclamos justamente con la pasión por un equipo de fútbol. Y ha sucedido en muchos casos, de que esa persona, a través de la alegría o de la angustia, ha tenido problemas en el corazón y hasta algunos han fallecido por este tipo de cosas. ¿Cuál sería la principal recomendación en la previa, en el post partido y durante también, por supuesto? No sé si existe o si los que tienen algún problema, los más débiles, se tienen que medicar o cómo hay que manejar esta situación. No me arriesgaría a hacer recomendaciones generales. En realidad, esta cuestión hay que analizarla caso por caso. Yo creo que el partido de fútbol en sí no es indicativo de nada, no es que va a producir un problema cardíaco, que va a producir una depresión o algo por el estilo. Sí puede ser que desnude algo que ya estaba presente. Por eso las recomendaciones siempre tratar de analizarse uno mismo y tratar de ver cuándo es necesario recurrir a un profesional que sea el que justamente pueda tomar las medidas preventivas necesarias, ¿sí? Por ahí hay algunas cosas que son incalculables y es imposible que podamos tomar medidas ante todo. Pero si realmente yo veo que esto es una cuestión que condiciona mi existencia y que condiciona mi calidad de vida, por ahí es que estoy poniendo demasiado energía o demasiada pasión en algo por ahí para tapar otras cosas o por ahí que me lleva a estar en un estado angustioso que por ahí no es justo que yo lo tenga. Sí. Entonces estaría bueno consultar ante esas situaciones. ¿Y el entorno cómo tiene que acompañar en este caso? Y el entorno, en realidad, insisto que siempre hay que pensar el caso a caso. Desde el psicoanálisis es imposible hablar de recomendaciones generales,
pero de lo que se trata es de acompañarnos sin agredirnos, más que nada, y de ver que el pensar diferente, el simpatizar con un equipo de fútbol diferente al propio, y el que algunas veces se tenga más suerte o más calidad escénica, si se quiere, durante el partido, que otras, no es indicativo para que seamos enemigos o para desnudar una situación de violencia, sino justamente es un motivo para pasarla bien y para entendernos todos un poco más. Muchas gracias, licenciado. Por favor, a ustedes.